Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este día en donde estamos compartiendo del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ir a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, ahí vamos a estar desglosando de una manera general también este capítulo para que podamos comprender y extractar o rescatar o conocer los principios espirituales que Dios nos comparte a través de cada uno de estos versículos bíblicos o de estos capítulos. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos destinado para edificar nuestras vidas en tu palabra, en tu voluntad perfecta. Nos ponemos en tus manos, Rey bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Marcos capítulo 6. Este capítulo 6 consta de 56 versículos. Y los temas abordados que vamos a ver nosotros en este capítulo 6 es Jesús en Nazaret, algunas acciones, hechos que realizó en Nazaret. Jesús también envía a 12 de sus discípulos, precisamente con ese propósito discipular. La muerte de Juan el Bautista, que aparece en los otros evangelios sinópticos. Jesús multiplica el alimento, los panes y los peces. Jesús también camina sobre el agua y Jesús sana a enfermos en Genezaret. Los personajes que vamos a apreciar nosotros en este capítulo 6 son Jesús, el mismo Señor Jesucristo, todo el Evangelio del Señor Jesucristo, todo el Evangelio y también el Antiguo Testamento. Se mencionan también a José, María, hermanos y hermanas de Jesús, los 12 enfermos, sanados también, Herodes, Juan el Bautista, Herodías, su hija, solamente mencionados, que pues no dice la escritura, pero de acuerdo a historiadores se llamó Salomé. En este capítulo 6, podemos corroborar, y vamos a corroborar una vez más, cómo aún a pesar de la resistencia de los pueblos, de los corazones de las personas y las comunidades, y hasta el propio pueblo que conocía bien quién era el Señor Jesús, pues a pesar de ese rechazo, de esas barreras, de esas situaciones, pues que cerraban las puertas al Evangelio, el corazón de las personas cierran su corazón al Evangelio, nuestro Señor Jesucristo no se detuvo en ningún momento para llevar a cabo la obra encomendada por el Padre. Y esto a nosotros como iglesia debemos llevar precisamente en ese ejemplo el mandato que el mismo Señor Jesucristo dio a su iglesia. De igual forma, como Él lo testificó y aconteció con Él mismo, no importando que el mundo no desee recibir su mensaje. No olvidemos el buen consejo siempre se debe dar. Cada uno decidirá si lo toma o no lo toma. Esto siempre hacemos la analogía del consejo que da un padre a un hijo, ¿verdad? Ya cuando es adulto, el consejo se va a dar, pero a final de cuentas, quien va a tomar el consejo, pues es la propia persona que lo recibe o lo va a desechar. En este sentido, el mundo es exactamente lo mismo. Versículos del 1 al 6. Iniciamos pues, versículos del 1 al 6, Jesús en Nazaret, en su tierra. Porque acuérdense que Jesús se conocía como Jesús de Nazaret. Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría que es esta que les dada? ¿Y qué son estos milagros que por sus manos son hechos? Y luego, de una manera cuestionable, decían también: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profetas sin honra sino en su propia tierra, y entre muchos parientes y en su casa.
No sé quiénes de repente le pudo haber dicho a algún familiar, tú ahora eres una persona diferente. No, ¿qué va a pasar? Tú no vas a cambiar. Bueno, con el mismo Señor Jesucristo lo hicieron, ¿no? Y no es que no fuera a cambiar, sino a Él no le reconocían que pues tenía algo especial. Versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero él recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso no fue una barrera para poder seguir haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, no hizo ahí ningún milagro, está refiriéndose a que poco se manifestó su poder o su accionar extraordinario. Porque enseguidita dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. O sea, fue muy discrecional, por llamarle así, sus hechos en su misma tierra. Ahora, nadie de nosotros, ni nadie, absolutamente nadie, puede dudar que las mejores enseñanzas son las compartidas por el Señor Jesús. Sin embargo, aunque enseñaba y enseñaba con autoridad y no como los escribas, como por ahí también dice la Escritura, era visto por muchos simple y sencillamente como el hijo de carpintero o como una persona más. Y a quienes les interesaba sus disertaciones, también muchas veces les señalaban y le rechazaban. Un corazón, ¿cuál era la situación aquí? Un corazón posiblemente lleno de envidia, siempre tratará de minimizar y criticar a quienes viven o desean vivir o deseamos vivir de una forma diferente. En el caso del Señor Jesucristo, el que no hayan sido reconocidos sus hechos, pues habla de esto, ¿no? De que por un lado había líderes religiosos que se sintieron amenazados o sintieron envidia o sintieron que les iban a quitar su poder. También, pues en otros sentidos, otros no creían simplemente porque se declaraban o decidían, vivir pues en la incredulidad. Esa es decisión de cada quien. Hoy en la actualidad podemos tener un gran curso de cualquier área, ¿no? Y voy a hacer esta analogía. Hoy en la actualidad podemos tener un gran curso en cualquier área, así muy interesante, ese que le está interesando a usted, ese que le está llamando la atención a usted. Pero al final de cuentas, cada persona decidirá prepararse o no en ello. No dependerá jamás del emisor del mensaje, sino más bien del receptor, aceptar o no aceptar el mensaje, o recibir o no recibir el mensaje, o interesarse o no interesarse por el mensaje. Pero el mensaje, de acuerdo a lo que vemos en el propio Señor Jesucristo, se tiene que dar. Eso es, ahora sí que no podemos evitarlo. Versículos del 7 a 13. Ante este contexto de rechazo, de adversidad, de también pues hasta insensibilidad, el Señor Jesucristo, envía a sus 12 discípulos. Así lo menciona Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada en el camino, sino solamente bordón, ¿sí? Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. No debían llevar nada, sino que calzasen sandalias y no vistiesen ni siquiera 2 túnicas. Y les dijo lo siguiente, esa fue la instrucción que les dijo: donde quiera que entréis en una casa, o sea, posen en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no les reciben ni les oyeren, salgan de ahí y sacudirse el polvo de los pies, ¿sí? Para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, porque todo ya está escrito, o sea, no lo podemos cambiar. Y saliendo los discípulos encomendados por el Señor Jesucristo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, ¿por qué? Porque ellos tenían
la habilidad de sanar, no, porque iban en el nombre de Jesús, iban bajo la cobertura de Jesús. Y todo lo que hacían, acuérdese, esta era una preparación de que el Señor Jesucristo físicamente no podía estar en todo lugar. Y Él encomendó a la iglesia para que a su nombre se hiciera todo lo que Él desea que se haga, ¿no? En el nombre del Padre también, por mandato del Padre. Así es de que cualquier cosa que suceda en alguna persona, si es sanidad, si es liberación, cualquier cosa que suceda, va a ser para edificación de esa vida, va a ser para que esa vida se convierta al Señor, a nuestro Dios, por medio de Cristo, y la gloria y la honra siempre se la tiene que llevar Él, el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, y todo lo que Él estableció y dejó establecido que se hiciera. Así es de que usted, ni yo, ni nadie somos nada, simplemente somos enviados mensajeros como iglesia bajo la cobertura del Señor para llevar a cabo lo que Él desea hacer. Pero Él va a hacer lo que ha decidido hacer. Ahora, podemos también observar en este pasaje de una encomienda de llevar el mensaje, y Jesús sabía que se enfrentarían a toda clase de situaciones. Unos lo iban a aceptar, otros lo iban a rechazar, otros los iban a criticar. Jesucristo era consciente, porque también él fue testigo y fue, vamos a decir, pues víctima, vamos a llamarle así, de ataques e injurias y críticas del pueblo, de los pueblos a donde iba, principalmente, tristemente lo decimos, pues de los sacerdotes y los fariseos y los saduceos y todos aquellos que conocían la ley, pero que pues no aceptaban que Jesucristo era el Señor. Y él sabía a los peligros que iban a ser expuestos los discípulos, pero estos tuvieron que recibir una preparación, realizando prácticas que quizás hoy en día muchos de nosotros no hemos llevado a cabo, ¿sí? Anteriormente quizás sí, a nosotros nos tocó participar en varias, pero hoy en este contexto de la pandemia pues está un poquito frenado el evangelismo, así vamos a ir por eventos públicos, pero pues lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Ahora, no hay muchos comentarios al respecto, más acerca de lo que aconteció, sino solamente lo que vemos acá, que muchos iban a aceptar, otros van a rechazar. Pero lo importante aquí también es que los discípulos recibieron una preparación realizando prácticas y que precisamente ellos tenían que empezar a depender de Dios, porque iba a llegar un momento, como dice la Escritura con propias palabras del Señor Jesucristo, que se les iba a arrebatar Él, ¿no? El novio se les será quitado, entonces, o el esposo les será quitado. Entonces, cumplieron con la ordenanza de no llevar absolutamente nada durante el tiempo de caminar de un lugar a otro, quizás para evitar al máximo el ser víctimas de robos. ¿Con qué? ¿Para qué? Pues para que no fueran, vamos a decir, pues blancos de quizás asaltantes, quizás de personas que le fueran a robar lo que traían. Quizás por eso también el Señor Jesucristo los preparó. No lleven nada. Ahora sí como ahora, ¿no? Si alguien está evangelizando, pues no lleve el celular y mucho menos en la mano, porque puede pasar uno y se lo puede arrebatar. Algo así parecido pudo haber sido el por qué le dio esta instrucción a los discípulos. Aunque también, pues se habla, algunos comentaristas dicen que pues para que las personas donde iban a llegar, si eran agradecidas, pues les iban a convidar cuando menos un taquito, ¿no? Una torta o algo de comer. Eso es lo que les anticipo también, o les anticipó el Señor Jesucristo también, que en algunos lugares sí les iban a recibir, pero otros lugares no le iban a recibir, con una negativa rotunda, ante los cuales la acción de sacudirse el polvo de los pies era señal de que, pues, dejamos aquí todo, no nos vamos a llevar absolutamente nada. O sea, nos sacudimos los pies, no nos llevamos ni siquiera el polvo, ¿verdad? Gracias por dejarnos pasar por aquí, ¿verdad? Entonces, dejando ahí quizás también
las condiciones estériles de la tierra que no deberían llevar en sus zapatos o en sus sandalias. Dejaban todo ahí. Bueno, el mensaje se debe de dar, insisto. Ese es el principio que nosotros debemos aprender. El mensaje se debe de dar, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo comisionó. Ahora, la acción, ya el hacer caso omiso o el interesarse por conocer el mensaje de Dios, pues ya es responsabilidad de cada quien, ¿sí? Ya es responsabilidad de cada quien. Aquí lo importante es que ante Dios, pues la iglesia está haciendo su trabajo, la gente tiene la oportunidad, las personas van a tener siempre la oportunidad de decir sí o no, es su decisión, pero en un momento determinado, pues no van a poder decir que no sabían, que no se les compartió, que están exentos de toda culpa porque ni siquiera sabían que había un Salvador. No, toda la gente sabe y mucha gente sabe, pero lo rechaza. Sin embargo, también podemos ver en este pasaje de lo que es que Jesús envió a 12 a predicar, pues vimos también y somos testigos a través de la Escritura que muchos sí eran beneficiados, ¿sí? Y con toda esa actitud del corazón, muchos fueron beneficiados y muchos se convirtieron y fueron agradecidos para con el Señor y vivieron así el resto de sus días, viviendo una vida de mayor calidad que las que no le aceptaron. Y también, lo más importante, después de su muerte, pues siguen viviendo una vida de calidad en la presencia de Dios. Versículos 14 al 29 del capítulo 6. Muerte de Juan el Bautista. Bueno, más que muertes es asesinato o decapitación de Juan el Bautista. Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora, cuando se escribió esto ya había asesinado a Juan el Bautista. Nada más que se está justificando que fue lo que dijo antes de matarle, ¿no? Dice, Juan el Bautista, lo maté, lo decapité, lo asesiné y ya resucitó, ¿verdad?, de los muertos porque pensaba que era el mismo Jesús. Bueno. Otros decían, es Elías, otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Con esa frase que él dijo, automáticamente firmó su condena. Porque el mismo Herodes, entonces ahí viene la narración, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, esto es, arrestado a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea que se había tenido o había tomado como esposa a su cuñada. Esa es la realidad. Pues la había tomado por mujer, así dice. Y entonces Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías pues también las echaba porque dentro de esa acusación, de esa sacada a la luz del pecado en el cual estaban viviendo, pues Herodías, la esposa de Herodes, pues también estaba incómoda, ¿no? Y Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía o no encontraba alguna justificación. Porque Herodes temía a Juan, o sea, hasta cierto punto pues le tenía respeto, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, la acusación que le hacía Juan, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano, no es lícito. Y a ella le caía más pesado esto, ¿no? Versículo 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija, supuestamente llamada Salomé, la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Entonces el rey dijo algo que lo comprometió. ¿Sí? Algo que lo comprometió en todos los aspectos. El rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró
todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella a su madre, o sea, yendo a consultar, a platicar con su madre, ¿qué pediré?, le dice, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Miren nada más, qué mujeres tan sanguinarias, ¿no? Tan sanguinarias. Ya me imagino cuál fue su acabose, ¿no? La repercusión de este pecado. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cabeza, su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Qué historia tan más trágica aparece en la Escritura. Ahora, muchas personas leen esto y dicen, oye, pues es como una película de terror. Bueno, lo que pasa es que el pecado es un terror. Y eso es lo que vive el mundo. Corazones como estos, ¿sí? De envidia, de coraje, de rencores, que actúan de esta forma. Y Dios, como va a contar las cosas y dejó plasmadas las cosas tal y como sucedieron, pues mucha gente, en lugar de decir, órale, verdaderamente, pues es el pecado que tiene, pues, en esa situación, en esa condición a la sociedad. En lugar de reconocer eso, mejor dice, oye, qué historias tan feas, yo por eso no leo la Biblia. Bueno, y sin querer queriendo, como dicen por ahí, pues la Biblia lo que presenta es la realidad que vive el mundo. Eso es lo que presenta la Biblia, el pecado que está enseñoreándose del mundo. En este pasaje, pues, o este pasaje también lo podemos ver en Mateo 14 y Lucas 9, en los evangelios sinópticos. Y lo único que podemos ver aquí es cómo el pecado, cuando es expuesto en alguien que no desea abandonar su condición, acciona acorde a su naturaleza pecaminosa. Mire, desde el mismo Génesis 4:7, cuando Caín mató a su hermano Abel, así dice, le dice el Señor, si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, no serás recompensado y algo correcto, pues vas a recibir. Sin embargo, dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Las personas en esa naturaleza están aprovechando cualquier circunstancia para hacer cosas incorrectas y algunas tan drásticas y vamos a decir, tan fuertes como lo que narra la Escritura, que es una verdad. Así actúa el ser humano. Ahora, hagamos una comparación entre el carácter de Cristo y el carácter de una persona como Herodes. Por ejemplo, Jesucristo como líder es compasivo y Herodes como líder pues fue egoísta. Jesús como líder fue sanador, iba a la necesidad y sanaba. Sin embargo, Herodes, asesino, con todo lo que hay en su corazón, bueno, denotando lo que había en su corazón. Jesús como líder, o sea, como persona que tiene autoridad, es compasivo, sanador, es justo y bueno. Sin embargo, Herodes es inmoral y fue inmoral y hasta asesino, como ya dijimos. Jesús como líder fue servidor. Herodes como líder fue un oportunista político que se aprovechó de su poder para hacer lo que quería. Esa es la realidad. Jesús como líder es el rey de toda la creación, y dueño de toda la creación. Herodes como líder era rey de un pequeño territorio, pero se sentía el más poderoso de todo. A eso lleva el pecado, iglesia. A eso lleva el pecado. Sin embargo, la gente no se da cuenta de su accionar. Y lo único que pueden decir muchos dicen, es que yo no robo, yo no tomo, yo no le hago daño a nadie. Bueno, qué bueno, o sea, interesante. ¿Ya entregaste tu corazón a Cristo? No
ni sé quién es Jesucristo y no me interesa. Bueno, estás en la misma condición del que hace todo lo demás. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que no junta conmigo pues desparrama. O sea, esa es la realidad. Tenemos que aceptar el consejo, tenemos que vivir en el consejo y reconocer que Jesucristo es el Señor y que es el único dador de vida espiritual, para que nosotros, después de que pasemos de esta vida, que todos vamos a fallecer, a una vida eterna, pues en la presencia de Dios eternamente y para siempre, en donde no hay nada más comparable que eso. Aquí en el mundo sí podemos disfrutar la vida estableciendo los lineamientos de Dios en nuestro ser y estar con Él y vivir en Él y estar fortalecidos en Él, y podemos disfrutar hermosos momentos en esta vida, pero esta vida se va a acabar y seguiremos disfrutando en su presencia. Versículos del 30 al 44. Jesús multiplica el alimento, ¿sí? Panes y peces. Esto quedó en Marcos 6:30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, después que el Señor Jesucristo retoma pues el punto de cuando los envió, ¿no? Y Él les dijo: vengan vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Esto es, venía mucha gente a visitar al Señor Jesucristo, y todos los apóstoles ahí, discípulos primero, estaban, vamos a decir, atentos a todo lo que estaba aconteciendo, y que ellos también fueron usados por el Señor cuando fueron a compartir de la palabra y llevar las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, ahí estaban y tenían mucha actividad, ni tiempo para comer tenían. ¿Por qué? Porque mucha gente les abordaba, principalmente el Señor Jesucristo. Entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esto es un lugar solo. Desierto no significa que fueron allá donde había las dunas y todo eso. Un lugar desierto es un lugar solo, apartado, ¿okay? Desierto, o sea, que no había nada. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. O sea, la gente le seguía. Y salió Jesús. Entonces, como había mucha gente en ese lugar, empezó, aunque se fueron a un lugar desierto, un lugar apartado de la ciudad o del pueblo, mucha gente le siguió porque vieron a dónde iban y llegaron ahí, y llegaron cantidad de gente, miles de gentes. Y aconteció lo que narra el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, como siempre, ¿no? La misericordia de Dios, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y hacían del mundo como ovejas que no tienen pastor, o sea, personas que no tienen dirección, no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto, o sea, aquí no hay nada, y la hora ya es muy avanzada. Le comentaron al Señor Jesucristo: despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no han comido, no tienen que comer, aquí no va a encontrar nada. Respondiendo el Señor Jesucristo les dijo: ustedes denles de comer. ¿Y eso? ¿Cómo? Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ahora, ¿qué son 200 denarios? Para más o menos darnos una idea, ¿no? Se dice que es el salario de 200 días de una persona, de un jornalero. El salario de 200 días. ¿Quieres que vayamos con todo ese dinero? No, para juntar 200 días de ahorro, pues era bastante dinero. Él sabía lo que estaba haciendo. O sea, pongamos cuidado con esto. Él sabía lo que estaba haciendo. Y les dijo: bueno, pues, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean, a ver cuántos panes hay. Y al saberlo, dijeron: hay 5 panes y 2 peces. Bien. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces el Señor Jesucristo, escuche bien, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos
para que los pusiesen delante, o sea, allá al frente, para que pase la gente y los tome. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora yo quiero enfatizar solamente esto. Cuando habla por la cultura, en el contexto social que se estaba viviendo en aquel tiempo, hace 2021 años, cuando se dice que solamente eran 5,000 hombres, es que ellos, los hombres, representaban familias. Y los hombres estaban con sus familias. Se dice que eran 5,000 más sus familias. Eso es lo que se cuenta. Porque por tradición se mencionaba vamos a decir, al titular de la familia, que representaba a la familia, con esa responsabilidad delante de Dios, sigue representando el varón a la familia, con toda esa responsabilidad delante de Dios. Y entonces, pues, estaban ellos, el varón, y los que él representaba. O sea que eran mucho más de 5,000 personas. Ahora, ¿qué aconteció aquí? Porque muchas personas pueden leer, hoy los 5,000 hombres que comieron, que Dios les dio de comer solamente con 2 panes y 5 peces. Con 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que aconteció aquí, hermanos? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué son los principios que podemos rescatar de aquí? Bueno, número 1, Jesús pidió a sus discípulos que buscaran comida para más de 5,000 personas. Ahora, él sabía que estaban en un lugar desierto y que iba a ser imposible, ¿sí? Ellos preguntaron asombrados si iban y buscaban 200 denarios de pan, ¿sí? Señor Jesucristo obviamente estaba esperando esa respuesta. Entonces, a ver, vean cuántos panes tienen. Bueno, tenemos lo que menciona ahí, ¿no? 5 panes y 2 peces. Insisto, ¿qué principios espirituales podemos rescatar usted y yo de esta lectura? Porque eso es lo importante. No es que nos llenemos de... El leer la escritura no es que nos llenemos de conocimiento y decir, aquí es donde viene la alimentación de los 5,000, aquí es donde viene Jesús, no fue rechazado en Nazaret, aquí es donde viene que mandó a los discípulos. No, los principios que nos está enseñando a cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando envió a los discípulos, es que la palabra se tiene que predicar. Y la iglesia, era el nacimiento de la iglesia que tenía que ir a llevar el evangelio, que son los principios. La gente debe de conocer la palabra de Dios, aunque no quiera. Esa es la realidad, pero debe conocerla. Ya decidirá si la obedece o no la obedece. Bueno, un principio aquí que encontramos es que lo imposible para los humanos es simplemente para Dios una oportunidad de manifestarse. ¿Ok? También otro principio que rescatamos es que debemos de pedir a Dios ante la necesidad. Él levantó los ojos al cielo y bendijo los panes. O sea, es otro principio, pedir a Dios ante la necesidad. Vimos también que se recogieron 12 cestas. 12 cestas. ¿Por qué 12 cestas? Bueno, el número 12, pues de las 12 tribus de Israel. El número 12 de los 12 ancianos, los 12 discípulos. ¿Qué es lo que representa el número 12 en la Escritura? El número 12 en la Escritura, pues así como las 12 tribus de Israel, representa prácticamente todo el mundo. Entonces, si recogieron 12 cestas, número 1 es para que los 12 discípulos testificaran también del milagro de Jesús. Mire, todo lo que sobró, y aquí traigo la prueba, ¿no? Imagínense todo lo que contaron, todo lo que compartieron con los demás, y no me refiero ahora a los panes de las obras y todo esto, no. El testimonio que dieron, lo que pudieron testificar de ese milagro. Ahora, otro principio que podemos rescatar es que el 12 representa que todo el mundo debe de conocer del Evangelio. Y también que Dios tiene, ¿sí?, alimento espiritual para todo el mundo. Y va a sobrar, y no va a faltar, y va a rebosar, como siempre. Porque Él puede alimentar a los miles de millones de personas que están en este mundo. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Y no solamente espiritualmente, que es lo más importante, sino que lo sigue alimentando con la propia naturaleza que Él estableció. Porque se siguen sacando peces del mar y se sigue obteniendo pan de la tierra. ¿Me explico? Sigue alimentando no solamente a 5,000 y con todas sus familias,
sino a los miles de millones en el mundo. ¿De quién proceden todas las cosas? De nuestro Dios. Se imagina, se fija, o se imaginaba que estos principios los podíamos escuchar hoy en esta tarde. Pero muchas veces leemos la Escritura y no nos percatamos de la profundidad de la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de un pasaje bíblico. Sigamos. Jesús camina sobre el agua. Versículos 45 al 51. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, ya bien comidos, ¿verdad?, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Él no se subió. Si usted pone atención, no se subió en la barca. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, esto es alrededor de las 3, 4 de la mañana, de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar, y quería adelantárseles. Versículo 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, esto es, se impacientaron, se pusieron nerviosos. Pero enseguida, cuando se percató de esto, habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero fíjese lo que dice el versículo 52, porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos estaban siendo enseñados por el Señor Jesucristo, por eso se llaman discípulos. Tenían un maestro, estaban siendo enseñados. Bien, sin embargo no estaban listos. ¿Qué principio rescatamos nosotros en este pasaje bíblico de cuando Jesús andó por el mar? Que todavía, fíjense, todavía que aún habían visto el milagro que había acontecido, todavía pensaban y siguen pensando que Jesús tenía limitaciones. Y por eso hace esas manifestaciones, para comprobarnos que Él no tiene limitaciones, hermanos. Él no tiene ninguna limitación. Un evidente ejemplo que nos muestra que aún, fíjese, que aún, así como para los discípulos, aún muchas personas, no importa qué tan grandes cosas haya hecho el Señor Jesucristo en sus vidas, seguirán en incredulidad. En el caso de los discípulos, este ejemplo que leemos, mire, perseveraron aprendiendo, qué bueno, que no tiraron la toalla, como dicen, ¿no? Y maduraron cada día más hasta el final. Pero hasta aquí, hasta este momento, no habían madurado lo suficiente. Pero eso es lo que sucede con todos, como usted y como yo. Pero la respuesta, el principio elemental que debemos comprender es que si seguimos aferrados, perseverando en el camino del Señor, entonces, vamos a llegar a esa madurez que Él espera. Sin embargo, si solamente de una emoción nos acercamos, pero no nos aferramos y no perseveramos en su doctrina, en sus enseñanzas, y nos interesamos por conocer la Escritura y sus mandatos y todo lo que representa su palabra, pues entonces nunca va a llegar la madurez. Como los mismos discípulos, mire, que estuvieron y vivieron con Él, batallaron. Usted y yo debemos de vivir en comunión con Él para dejar de batallar en un momento a otro, con la fe, ¿no? Con nuestra incredulidad de repente. Versículos 53 a 56, y con esto ya terminamos. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Marcos 6:53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y llegaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Estaba siendo muy identificado. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban, que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esto es algo que el Señor Jesucristo permitió en su momento para dar testimonio de su grandeza y para hacer misericordia con todos aquellos que tenían fe, que por eso se acercaron. Señor Jesucristo siempre va a cumplir su voluntad. Acuérdese, no va a cumplir nuestra voluntad.
Nosotros debemos siempre orar que se cumpla su voluntad. Nosotros debemos siempre orar que conozcamos su voluntad para que entonces sea en esa fe nosotros creyendo que la voluntad del Padre es la perfecta, siempre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, como vimos, aún a pesar de las resistencias, no cesó jamás, ni cesará, ahora a través de su iglesia, el obrar en favor siempre de los más necesitados. Pero no solamente de los más necesitados, sino también de todos aquellos que claman a Él ante cualquier necesidad. Dios no hace diferencias como el hombre sí hace diferencias. Dios no hace diferencias. Él es el creador de todo y Dios de todas las cosas y de todos, creador de todos también y el que dio la vida. Y todo lo suyo lo pone en favor de toda su creación. Mire, su bondad, su misericordia, su amor, su compasión, todo, su alimento. Acuérdense de lo que hablamos de ello. Sin embargo, el recibir de todo lo que Dios tiene para su creación, pues ya no depende de Dios. El recibir ya depende del receptor, depende de la disposición del corazón de cada quien. Siempre habrá dos opciones, siempre existirán dos opciones, siempre así. Seguir batallando las propias fuerzas, o estar bajo la cobertura y fortaleza de Dios, quien hace que toda circunstancia pues, sea más pasadera, sea más ligera. Y Él es el único que puede librarnos de toda adversidad, incluyendo enfermedades en donde la ciencia más avanzada se declara muchas veces incompetente. Termino con esto, iglesia, termino con esto. En todo tiempo y en toda circunstancia, lo más sabio, ¿quiere usted ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En todo tiempo, en toda circunstancia, lo más sabio es estar del lado de Dios y seguramente Dios estará con nosotros. Amén. Así es. Gracias a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga y esperemos que haya sido grande edificado su corazón con este capítulo 6 de Marcos.